Y esto Dios nos enseña a través, en el caminar, en nuestros errores, en las circunstancias, Él nos va enseñando. Y esta es la gloria que le tenemos que dar a Dios, que muchas veces nosotros pensamos que la vida es lo que se nos presenta, pero cuando vemos en realidad la palabra y la verdad del Señor, nos damos cuenta que ya no somos iguales, que ya la vida resulta algo diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer la palabra de Dios para empezar a vivir lo sobrenatural. Necesitamos vivir y entender todo lo que estamos pasando, todo lo que estamos recibiendo a través de la palabra de Dios. Muchas veces no vamos a conocer y comprender lo sobrenatural, pero solamente aquel que es entendido en la palabra va a poder ver y llegar a este nivel que solamente Dios quiere que venga a nuestras vidas. Porque si hoy estamos acá, es porque Dios nos llamó. No porque usted y yo quisimos estar acá. Él nos preparó, permitió que vivamos un proceso allá afuera, para que cuando seamos llamados, vengamos con el corazón ya preparado, con el corazón dispuesto a aprender a vivir algo diferente. Porque ¿de qué me sirve venir a la iglesia y vivir igual que afuera? Mintiendo, adulterando, fornicando, matando, hablando mal, viviendo entre medio de maldiciones. ¿De qué me sirve todo eso? ¿Para qué vengo entonces a la casa de Dios? ¿A demostrar solamente que vengo y me siento? Ya me senté acá, estoy salvo. Equivocado. El que piensa de esta manera, equivocado. Porque realmente vamos a llegar a la presencia de Dios. Vamos a cambiar solamente conociendo la verdad y la justicia de Dios. Caminando como Jesús caminó. No como yo quiero caminar, sino como Jesús caminó. ¿Y cómo caminó Él? En santidad y en obediencia, solamente moviéndose conforme al corazón de Dios. ¿Y el mundo me puede enseñar todas estas cosas? El mundo no me enseña eso. El mundo lo único que me enseña es ser soberbio, altivo, a defenderme a mí mismo, a hablar de manera que lastimo a las personas. Nada más que eso me enseña el mundo. Pero cuando vengo a los caminos del Señor, Él me muestra que podemos cambiar realmente, que hay maneras diferentes de resolver cualquier situación, siempre con la palabra de Dios, guiado por su Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios fue enviado a nosotros para recordarnos todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo les enseñó en esta tierra. ¿Y cómo hace esto el Espíritu de Dios? A través de hombres y mujeres que pasaron procesos de dolor, hombres y mujeres que mataron, que violaron, hombres y mujeres que fueron soberbios, altivos, que nadie daba nada por ellos. Dios utiliza a ellos para decirle, si Dios me cambió a mí, también te puede cambiar a ti. Porque solamente Él, a través de su palabra, te puede hacer diferente. Por eso es que les digo, los caminos de Dios no son fáciles, pero tenemos que entender y comprender las leyes espirituales, porque vivimos en la ley de la carne, en la ley del hombre, en la ignorancia y en lo que Dios no agrada. Por eso, hoy por hoy, muchas iglesias, muchos pueblos, muchas ciudades y muchas personas están condenadas, porque hacen lo que hacen ignorando la palabra de Dios. Y si yo no entiendo que este es el manual que me puede llevar a la presencia de Dios y darme la vida eterna en Cristo Jesús, no estoy salvo. Por eso es que les digo, Dios trabaja mejor con alguien débil que con alguien soberbio. Porque el débil está dispuesto a cambiar y hacerse mejor y más fuerte. Pero el soberbio y el altivo no quiere cambiar, sino que quiere que todo el mundo cambie, que todos hagan lo que él quiere o que lo vean a él de una manera diferente y no cambiar él. Porque justamente ese es el problema que tuvo Lucero. Fue soberbio y altivo y perdió estar en la gracia de Dios hasta el día de hoy. Y él es el enemigo más fuerte que nosotros tenemos. Él es el que maquina la mente. Él es el que te trae pensamientos de iniquidad, pensamientos de maldición y palabras que te hacen activar toda maldición en la vida de cada uno de nosotros. Pero si hoy estamos acá, hoy en el nombre de Jesús somos libres de todo pecado y de toda maldad. La maldad no se quita de un día para otro. La maldad se quita con el conocimiento, el temor y la santidad a su palabra. No existe otra manera. Porque yo no puedo cambiar porque yo quiera o porque quiera ser mejor persona o porque veo a alguien que es mejor que yo. No puedo. Lo que sí me puede cambiar es la palabra de Dios. El testimonio de cada uno de los que estamos acá es lo que cambia y te da la fuerza para poder seguir adelante. Por eso es que les digo, pensar como Cristo es dejar mi yo del pasado. Como decía nuestra hermana, la soberbia, la altivez no permitían decirle a su mamá, mamá, yo te amo.
Pero cuando llegó su palabra, mire, es el único que puede hacer ese cambio, el Señor a través de su palabra. Porque no vamos a comprender como hombres y mujeres el verdadero perdón y el verdadero amor. Pero cuando realmente está el Espíritu de Dios en nosotros, lo incomprensible se hace comprensible. Podemos entender cosas que nunca pensamos que estaban en nuestro corazón. Porque vinimos a los caminos del Señor, a los pies de Cristo, soberbios y altivos. Pero cuando Él vino con su palabra, díganme, ¿nos cambió su mente? ¿Nos cambió su forma de pensar? ¿No queremos ser diferentes? Justamente eso es lo que hace el Espíritu de Dios, porque dice la palabra de Dios que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo, no el hombre, ni lo que predica, ni lo que enseña, sino el Espíritu de Dios a través de la boca de un varón que realmente quiere y ama a Dios. Porque muchos hoy por hoy predican, enseñan, pero buscan el beneficio propio. Y buscar el beneficio propio es condenar al pueblo. Y nosotros no buscamos ni plata ni oro, como dijo Pedro, sino buscamos el conocimiento, el amor y el verdadero cambio en nuestro corazón. Porque díganme, ¿cuántas veces se equivocaron? ¿Y quién lo juzgó? ¿Cuántas veces estuvieron mal? Y Dios siempre estuvo con una palabra. Por más que hicieron las cosas mal, Él siempre les dio una palabra, y no me digan que no, porque realmente es así. Dios siempre con una palabra puso a alguien diciéndote, ¿sabes que Jesús te ama? Esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Se equivocaron y cosas que hombres no vio, pero sí Dios lo vio. Y las cosas que sí vieron los hombres, que no son irrelevantes, igual el hombre te acusa, porque esa es la esencia del hombre, el juicio, la soberbia, la altivez, la pelea y la división. Pero aquel que tiene el Espíritu de Dios, escucha, mira, aprende y ora. Este es el lema de la casa, porque por los errores de los demás vamos siendo mejores cada uno de nosotros. Por eso es que hoy de esto se trata la palabra de Dios, para que podamos entender que el propósito de Dios en esta casa, en cada uno de nosotros y de cada uno de los cristianos es escuchar, mirar, aprender y orar. Se trata de esto, no se trata de otra cosa la palabra de Dios, simplemente de escuchar, mirar, aprender y orar. Punto. No existe otra manera, no existe otro cambio más que este. Aquel que se mueva de cualquiera de estos puntos, ya está errado. Porque Jesús miró, escuchó, aprendió, enseñó y siempre oró. Punto. No hizo otra cosa. El camino de Dios no representa el mirar cómo visten, el mirar cómo están haciendo esto o cómo están haciendo lo otro, sino el aprender de lo que veo. Y ¿saben qué lindo que es cuando alguien falla, pero después reconoce de todo corazón que realmente quiere cambiar? ¿No ese es el corazón que Dios busca? ¿No es Dios que busca un hombre o una mujer que no sea perfecto, que no sea perfecta? Porque Él te va perfeccionando en el camino para llevarte a su gloria eterna. Porque Él te trajo de lo más vil y menospreciado, de todas tus equivocaciones, para hablarte con amor, enseñarte con amor, para que puedas estar delante de su presencia. Porque aquel que lo tiene todo, ¿qué puede aprender? Pero aquel que le falta es aquel que valora. Y hoy les puedo asegurar que muchas personas que estuvieron en la necesidad tan grande en su corazón, están al lado de un rico, en un mismo nivel social. Pero esa persona que sabe lo que es realmente sufrir, sabe lo que es tener frío, sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener necesidad, caminar con los zapatos rotos, esa persona te va a ayudar de corazón. Pero aquel que no vivió, aquel que no pasó estas circunstancias, ¿cómo te puede ayudar si no sabe lo que es el dolor? Por eso es que si se equivocaron muchas veces, les digo, sigan adelante. Porque este es el Jesús que caminó por esta tierra, porque Él lo dejó todo. Y como le dijo a este escriba, el escriba le dijo, Maestro, permite que vaya contigo. Y Jesús le dijo, los pájaros tienen su nido, las zorras tienen su cueva, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde apoyar su cabeza. ¿Qué le dijo Jesús? Yo no tengo ni casa, no tengo nada. Vos estás acostumbrado a tenerlo todo. Pero yo, si venís conmigo, vas a tener que dejar todas estas cosas. Y si hoy estamos acá, vamos a encargarnos del reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero Él no va a permitir que sufras frío, hambre, cansancio, calor. No va a permitir que sufras nada de esto. Él siempre va a hacer algo
para que tengas lo que necesitas. Ese es el amor de Cristo, ese es el amor del verdadero evangelio que tenemos que predicar. Las buenas nuevas de salvación. Es algo nuevo, es algo diferente. ¿Por qué algo nuevo y diferente? Si escuché el evangelio muchísimo tiempo, ¿por qué es algo nuevo y algo diferente? No por las palabras, sino porque realmente te hace cambiar la vida, te hace cambiar la actitud, el carácter, el pensamiento, te hace cambiar todo lo que tenés. Pero solamente aquel que ama a Jesucristo va a entender estas palabras. Yo quiero compartir una palabra en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Los invito a que compartan y entiendan cómo todos y cada uno vivimos en maldición. Por eso, estando en la iglesia, estamos como estamos. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Y muchas veces decimos conocer la palabra de Dios, pero no conocemos realmente la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, ¿qué es? Poder. No es conocimiento o sabiduría solamente. Está la sabiduría humana. La sabiduría humana te enseña a explayarte, pero la sabiduría de Dios te revela los secretos ocultos y lo que realmente es una respuesta que puede cambiar la vida de alguien. Ese es el Espíritu de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra que justamente cambia toda la situación. Lo invito a que se pongan de pie para recibir la palabra. Dice la palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, ¿quién quiera que seas tú que juzgas? Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Amén. Lo invito a que tomen sus asientos. Le pregunto, ¿por qué a Jesús lo crucificaron? Porque lo juzgaron, porque salió de esa estructura de decir que esperaban el Mesías. Ellos esperaban el Mesías de alguien importante, de alguien que era prominente. Por eso no le creyeron a Jesús. Porque Jesús, ¿dónde nació? ¿En un hospital lujoso? ¿A dónde nació? En un establo, en un pesebre. Ahora, ¿se pusieron a pensar lo que es ese pesebre? Miren cómo la humildad que tiene el Señor. Tuvo que venir a sufrir lo más calamitoso, lo más duro y más sucio, para que no puedan decir nada de Él que no tenía razón en lo que enseñaba. Porque Él, cuando nació en el pesebre, ¿entre medio de qué? De las vacas, las cabras, las ovejas. Cuando hay vaca, cabra, oveja, gallina, ¿qué hay en el entorno? Suciedad, excremento, sin hablar el olor a pudredumbre que hay entre medio de eso. No hay, cuando llueve y entra el perro adentro de casa, ¿es agradable el olor del perro mojado? No nos ponemos a pensar estas cosas, que realmente usted y yo tuvimos el privilegio de nacer en un hospital en donde nos reciben con un lugar limpio, en donde nos reciben en una cama o con algo bueno. Mi Señor no recibió eso. Mi Señor realmente estuvo entre medio del estiércol, en el medio de la pis de los animales, en el medio del olor nauseabundo. Ahí nació Jesús. ¿Se pusieron a pensar esto? Cuando dicen, Jesús estuvo en el pesebre, qué lindo, veo el pesebre ahí, voy a comer y voy a tomar. Pero no tomamos en cuenta realmente el lugar. Porque en ese lugar, póngale que en este lugar hay paja, hay humedad, hay agua, pis, caca de animales, todo. ¿Van a querer estar acá adentro? ¡Qué balanda! Mejor me voy. Él nació ahí. Y eso es lo primero. Él vino a esta tierra en un lugar a donde usted y yo no conocemos. Eso es lo primero ya. Lo segundo es que el Señor creció en estatura y en sabiduría conforme al corazón de Dios. Y nosotros no lo hicimos. Tenemos su gracia, podemos hacer milagros, podemos hacer manifestación de parte de Dios simplemente por su nombre. No porque lo merezcamos, sino por su nombre. Porque usted ni yo somos merecedores de decir soy siervo del Altísimo, porque no somos nada. No sabemos lo que realmente es el verdadero dolor y el verdadero sufrimiento. No lo sabemos. No sabemos lo que es la verdadera necesidad. No lo sabemos.
porque Dios permitió que seamos bendecidos. Y sin embargo así tenemos todo lo que tenemos. Sin embargo así seguimos juzgando y hablando de nuestro hermano, de nuestra hermana, de aquel hombre, de aquella mujer, padre o madre, que no conocen realmente la palabra de Dios. Porque en mi trabajo había uno de los varones que decían, esto hay que matarlo a todo, hay que hacer, ¿cómo es que se llama cuando matan a las personas cuando hacen algo mal y los condenan a muerte? Bueno, eso es lo que decía. Hay que condenarlos a muerte, entonces tienen que morir todos tobilleros. Vos porque lo tenés todo, le dije. Las personas que hacen esto, ¿vos sabés cómo viven? ¿Caminaste alguna vez en aquellos lugares? Este que está acá te puede decir, caminé por Ciudad Oculta, caminé por esos pasillos que te daban miedo, pero te puedo decir de todo corazón, viviendo y viendo lo que ellos viven, ellos tienen una lealtad como nunca vi en otra persona. Porque en su necesidad, ¿sabe cómo se cuidan? En su necesidad, ¿saben cómo el uno y el otro se respaldan? Hoy por hoy, teniéndolo nosotros todos, teniendo un buen dialecto, mucho estudio, te dicen algo, lo juzgás. Te vienen a pedir ayuda y lo único que haces, ¿qué es? Salí de acá, jodete, para que vos te lo buscaste. Y lo juzgamos. Eso es lo que hacemos, lo que tenemos todo. Por eso muchas veces no entendemos y no comprendemos que necesitamos vivir en la necesidad. Necesitamos vivir en el error para que cuando hablemos de corazón y con el sentimiento, como es lo que estoy haciendo en esta hora. Porque viví, caminé entre medio de ellos, no en la necesidad de ellos, pero sí vi cómo vivían los chiquitos con pleno frío, comiendo barro y todo, no le hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ellos caminaron en el medio frío. Yo estaba temblando de frío. Y los chiquitos caminando te miraban, hola, se limpiaban los moquitos nomás y seguían como si nada. ¿Por qué? Porque ellos sí vivieron, ellos sí fueron fortalecidos en el error, en la necesidad. ¿Sabe lo que es vivir en esta área? Es impresionante vivir en esta área. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso es que es necesario padecer por causa de su nombre. Porque si yo no padezco el problema y la dificultad, ¿qué puedo predicar? ¿Qué puedo enseñar? Si las excelentes palabras no te cambian, las excelentes palabras no te hacen dar algo diferente, sino la que pasaste en el corazón. Por eso díganme, ¿cuántos de ustedes se equivocaron? Hicieron cosas que realmente, si lo tendrían con el recuerdo, si lo tendrían que volver a hacer, no lo hicieron, no lo harían. Muchos de nosotros nos equivocamos y ese error nos enseña a no volver a hacer porque sería una vergüenza. El error te hace perfecto, pero tenés que tener el deseo en el corazón de tratar de cambiar. Y la única forma de cambiar es conociendo la palabra de Dios. Y si yo conozco la palabra de Dios, entiendo que cuando entendí la palabra de Dios me libero de toda maldición. Me libero de toda aquella atadura que el mundo tiene en cada uno de nuestros familiares. Porque si hoy estamos acá somos libres. Tenemos el derecho y la autoridad para decir, Señor, esta maldición yo la corto y no la quiero. Soberbia, altivez, estancamiento, malestar. Díganme a cuántos de ustedes lo vituperaron y lo maltrataron y sin embargo siguen estando acá. Porque yo sé, por lo menos de una hermana que está acá presente, que cuando llega a la casa es un calvario tener que estar en la casa porque viene el enemigo y la quiere lastimar y la quiere arrancar. Pero tiene tanto amor por Dios que sigue estando acá y viniendo sin importar lo que le dicen. ¿Ustedes saben lo que es sentirse de esa forma? Cuando me cuenta esto, ¿sabe cómo me duele en el corazón? Y declaro la palabra para que Dios le dé fuerza y que pueda entender que realmente lo que está haciendo lo está haciendo por Dios y no por el hombre. Que el regalo que va a tener de parte de Dios cuando esté delante de su presencia, ese hombre se va a arrepentir. Y dice la palabra de Dios, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por eso oro por ese varón, para que cambie su forma de ser y que no se meta con una hija de Dios, porque aquel que se mete con un hijo de Dios, viene realmente la mano de Dios para cambiar. Por eso es que les digo, firme y adelante, si ustedes piensan que su pesar, yo conozco muchos de los problemas de los hermanos que están acá. Puedo medir quién es más pesado que otro. Y les puedo asegurar que no todos los procesos son pesados, pero sí te enseñan en el área que Dios quiere según tu ministerio. Por eso es que les digo, a cada uno de ustedes le parece pesado lo que está pasando y lo que está viviendo, porque es el proceso de su aprendizaje. Y es lo que Dios quiere que podamos entender.
que parece que lo que estamos pasando y viviendo personalmente es re pesado y que todo el mundo se viene abajo, cuando en realidad lo que está viviendo mi hermano allá afuera, mis hermanos allá afuera, es mucho peor. Ya no debemos pensar como nosotros queremos pensar, sino que debemos pensar que nuestros hermanos allá afuera están sufriendo peor que nosotros. Díganme a ustedes, por ir y predicar la palabra de Dios, ¿qué los condena? Ustedes pueden ir libremente, pero ¿saben cuál es el problema? Tenemos vergüenza. Y la vergüenza no nos permite predicar la palabra de Dios. Estamos allá afuera y nadie nos dice nada. En China, en Corea del Norte o del Sur, no sé, en alguno de esos lugares, está totalmente prohibido leer la palabra de Dios. Está prohibido adorar a Dios o hablar de Jesús. En Israel, antes de hablar esto, vi y corroboré, y dice que están queriendo poner una ley que aquel que habla de Jesús, sea extranjero o de la tierra, lo llevan preso. Es una ley. Y antes de entrar allá te hacen entender que no tenés que hablar de esto o de lo otro, porque si no vas a ser condenado allá. Antes de entrar a ese país o estando en ese país ya te avisan, para que después no pidas asilo o pidas cualquier cosa para que te saquen de la cárcel, porque ya van sabiendo. Y miren la estrategia del enemigo. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero solamente Dios hace, y ahí se cumple la palabra de Dios, que seremos perseguidos por causa de su nombre, seremos vituperados por causa de su nombre. ¿Qué estamos viviendo? ¿Algo natural o algo espiritual? Porque esto es espíritu y es verdad. Y si está escrito, lo estamos viviendo, hecho está. Y así como yo les declaro esta palabra, les declaro también, Cristo viene pronto y su galardón con él. Por eso el esfuerzo que estamos haciendo hoy acá es por vivir la palabra de Dios. Y toda la palabra se manifiesta en el dolor, en la angustia y en el quebranto del corazón, para que podamos entender que debemos soportar un poco de tiempo, porque Cristo viene pronto. Él viene pronto, y el único que nos puede cambiar es solamente Jesucristo. Es el nombre sobre todo nombre, y no existe nadie más en esta tierra, en este mundo, que nos pueda salvar que solamente Él. Por eso es que les digo, lo que hoy estamos aprendiendo, presten atención, lleven al corazón realmente, porque esto es lo único que puede cambiar sus vidas y los puede salvar. Amén. Dice la palabra, por lo cual eres inexcusable. ¿Por qué inexcusable? ¿Qué es inexcusable? Que no hay excusa, no existe excusa, por cual eres inexcusable. ¿Saben por qué es inexcusable? Porque ya conocen la ley de Dios, conocen la palabra de Dios, saben lo que está bien y lo que está mal, saben que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? Juzgando a nuestro hermano en su debilidad. Y nuestro hermano en su debilidad está siendo procesado ¿por quién? Por Dios. Y Dios sabe que lo va a cambiar, pero yo sé que mi hermano o mi hermana, según el espíritu que tenga, va a cambiar. Pero por lo que yo sé, y yo veo, pero este no cambia, esta no cambia, siempre no cambia, yo lo estoy condenando. Ya me estoy haciendo juez cuando realmente me estoy metiendo en el proceso que Dios tiene en mi hermano o en mi hermana. Por eso, ojo, cuando hablamos del proceso o de un hermano o de una hermana, cuando hablamos de otra persona, ojo, porque está delante de Dios, porque el que se encarga es Dios, no nosotros. Nosotros estamos acá para mirar, escuchar, aprender y orar por él o por ella, porque el único que cambia es Dios. Y dice la palabra de Dios, oren los unos por los otros. Ese es el amor que Dios quiere de su pueblo. No quiere un pueblo orgulloso y altivo como fue Lucero, porque él, teniéndolo todo, se enalteció y quería más de lo que Dios le dio. Ya tengo esto, quiero más. ¿Y de qué sirve tener más si lo que tenés más te condena? Porque cuanto más tenés, más gastás, más peso trae. Pero si tenemos a Cristo, Él sustenta todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que debemos entender y comprender. Nadie es perfecto, nadie es justo y nadie es santo. Solamente aquel que camina conforme a la palabra de Dios, con conocimiento y entendimiento y sabiduría de Dios. Nadie más. Por eso, hicieron las cosas mal, gloria a Dios, aleluya, Dios lo va a fortalecer, lo va a cambiar, y esa persona, cuanto más mal hizo, va a ser un mejor maestro, un mejor pastor, un mejor profeta, un mejor líder, un mejor siervo de Dios. ¿Por qué? Porque la experiencia es lo que te lleva a hablar con sabiduría, con amor y con entendimiento, sin juzgar a tu prójimo. Y necesitamos ganar esta sabiduría, porque cuando nacimos en este mundo, nacimos con cero sabiduría.
Fuimos desarrollándola en el transcurso del tiempo que caminamos, aprendimos entre lo bueno y lo malo, y cuando vino la palabra de Dios, nos enseña la verdad y la justicia que solamente procede de Él. Es pesado, es duro, es difícil, pero esto simplemente es para aquellos que realmente son entendidos en el Espíritu, porque esto es para los que están en el Espíritu, no para los que están en la carne. Aquel que está en la carne lo habló y listo, pero aquel que está en el Espíritu entiende la palabra, porque esto es para los espirituales y no para los carnales. Porque aquel que está en el Espíritu discierne las cosas del Espíritu de Dios, pero aquel que está en la carne no puede ni quiere, se aburre, listo, ya está, ya pasó y sigue la misma vida. Pero yo sé y conozco a cada uno de ustedes que están tratando de cambiar, y eso demuestra verdaderamente que aman a Dios. Eso demuestra verdaderamente que están siguiendo sus pasos, con muchas equivocaciones, sí, porque el niño, antes de aprender a leer, escribir y sacar cuentas, se equivocó montones de veces. Papá y mamá siempre con la paciencia enseñándolo. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo. ¿Por qué vamos a cambiar de un día para otro lo que durante tantos años el mundo puso en nosotros? Por eso es que le digo, firmes hacia adelante, batallemos en la palabra, batallemos en todo lo que hacemos. Por eso es que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, está diciendo cualquiera de nosotros, ¿quién quiera que seas tú que juzgas? Si juzgamos, que sea conforme a la palabra de Dios, para bendecir, enseñar y orar. Punto. No tiene que haber otra malicia, porque el que juzga es solamente Dios. Porque Dios sabe y conoce el corazón de toda la persona, porque el único que cambia es Dios, no nosotros, es Dios. El único que cambia es el Espíritu de Dios a través de nuestro amor en Cristo Jesús. Nada más. Por eso es que dice, que tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Nos olvidamos que la palabra de Dios tiene poder. Dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Saben por qué vivimos como vivimos? Porque no conocemos al 100% la palabra de Dios. Y cuando Dios revela esto, Él nos está enseñando por qué no podemos cambiar y avanzar en el ministerio. ¿Por qué nuestros familiares no pueden dejar el alcohol, la droga y todas las cosas que tienen? Porque juzgan a los demás. ¿Por qué nuestros hijos son como son? Porque juzgamos a los demás. Y dice la palabra de Dios, porque tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué vivimos en maldición? Muchas veces no son las maldiciones de papá y de mamá. Son nuestras propias maldiciones por la ignorancia de la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? El conocimiento. A partir de ahora, con la enseñanza que Dios le está dando, ¿cómo va a juzgar en su corazón? ¿Para aprender o para condenar? ¿Para juzgar degradando a los demás o para juzgar y aprender usted en su corazón que realmente gracias Dios te doy porque no me permitiste pasar esa situación, porque yo ya te hubiera dejado? ¿Cómo vamos a juzgar ahora el proceso de los demás? Quitemos la condenación de cada uno de nosotros. Por eso es que vivimos como vivimos. Ojo lo que hablamos de nuestros hermanos. Ojo lo que hablamos de nuestros padres, de nuestro amigo, de nuestro vecino, del líder, de quien sea. Ojo, porque ese peso viene a nosotros y duele. Y les puedo asegurar, después nos humillamos delante de su presencia y Él es bueno para perdonar nuestro pecado. Nos cambia, nos transforma, nos libera. Y después somos nosotros esos maestros que realmente vamos a cambiar la vida de aquellas personas que necesitan. Por eso es que dice la palabra de Dios. Porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Qué juzgamos muchas veces de los demás que nos cambian? ¿Nosotros cambiamos? Juzgamos de los demás la forma de hablar. ¿Nosotros cambiamos nuestro carácter y cómo hablamos? Juzgamos de los demás cómo visten o cómo hacen las cosas. Nosotros vemos cómo estamos nosotros presentándonos ante otros. ¿Estamos juzgando primero nosotros y después los demás, pero conforme a la palabra de Dios? Dice, juzguen conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué juzgo conforme a la palabra de Dios? Para redarguir conforme a la palabra de Dios y para enseñar conforme a la palabra de Dios. No conforme a mi carne o lo que yo veo o lo que a mí me parece. ¿Está bien o está mal? No, a ese no le hago predicar porque es un inútil, soberbio y altivo. Tenemos que saber que Dios transforma a las personas. El tiempo de cada uno está en Dios. Y eso es lo que nosotros debemos entender
que la iglesia debe tener verdadero amor. Como le dije en el principio, mi Dios es un Dios de amor. Jesús murió por amor, nos transformó por amor, entregó su vida por amor, fue lacerado por amor, permitió, Él entregó su vida y Él dijo, no me quitan la vida, yo la entrego por ellos, por usted y por mí. Por eso es que hoy estamos acá. Y yo no soy quien para juzgar a nadie, porque aquel que juzga está sentado en el gran trono blanco y nos está esperando para dar nuestra recompensa. Ese es mi Dios, ese es su Dios. Y les digo, aquel que es soberbio, altivo y que se cree más que el otro, lastimosamente tiene el corazón del enemigo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, porque es lo que la palabra me enseña. Porque le dijo, tú que enalteciste tu corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Vemos las cosas con humildad para aprender o para condenar? ¿Qué hora es? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? ¿Eh? Amén. Yo le doy gracias a Dios por estas palabras. Y espero que estas palabras rompan maldiciones que estaban ocultas. Porque cuando maldecimos a padre, a madre, a hijo, maldecimos a cualquier persona, nosotros que hacemos lo mismo estamos siendo maldecidos nosotros, porque lo dice la palabra de Dios. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Una condenación es perderse. ¿Y saben qué? El enemigo nos incentiva a hacer todo esto. Y nosotros, al no conocer la palabra de Dios, lo hacemos, por eso estamos como estamos. Pero hoy, que esa incredulidad, que esa falta de conocimiento sea arrancada y podamos entender lo que se dijo en un principio. ¿Cuál fue el lema de la casa? ¿Cuál es el lema de la casa? Escuchar, mirar, aprender y orar. Porque es la única forma de hacer el pueblo que Dios quiere. Porque aquel que escucha, escucha la palabra de Dios. Aquel que mira, mira conforme los ojos de Dios. Aquel que miró y escuchó, está aprendiendo entre lo bueno y lo malo para moverse conforme a Dios. Y aquel que ve lo bueno y lo malo sabe cómo entregar las cosas a Dios, para bendecir o para cambiar. Por eso debemos entender como iglesia que nadie es perfecto y todos tenemos fallas y cada uno vamos aprendiendo del uno y del otro. Pero debemos primero escuchar, mirar, aprender y orar para hacer la voluntad de Dios, porque esto es para lo que vive la iglesia. Amén. Los invito a que se pongan de pie y le damos gracias al Señor